Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos con mis 11 mejores libros del 2024. Bueno, pues estamos terminando el 2024 y es hora de hacer un repaso relativamente rápido a cuáles han sido mis mejores lecturas de este año. Ya os traeré en las próximas semanas, en los próximos días, primero un vídeo sobre cuáles han sido mis peores lecturas, aunque yo creo que en general sabéis que yo no soy demasiado hater de los libros, creo que todos los libros merecen ser respetados de una forma u otra, pero más que mis peores lecturas como peores libros será un vídeo sobre esos libros que no me han gustado, ¿no? O que esperaba más de ellos. Luego también os traeré un resumen general del 2024, de todo lo que yo esperaba como lector y todo lo que creo que he conseguido. Pero en este vídeo vamos con con las que han sido mis 11 mejores lecturas, los libros que yo considero que han entrado en ese top 11. Elegí finalmente un top 11 porque creo que si elegía un top 7 se me quedaba muy corto, un top 10 también, y al final creo que había algunos libros que quería meter y creo que un top 11 era lo ideal. Antes que nada, entender un poco cómo he elegido estos libros. He intentado hacer un mix entre diferentes cosas. Por una parte, mi opinión más subjetiva, es decir, lo que a mí me han parecido los libros. Creo que esto es relevante, ¿no? Ya que cada uno puede tener sus gustos. Y luego intentar mezclarlo un poco con la calidad literaria de los libros, ¿no? Entonces, digamos que mi idea ha sido mezclar estas dos cosas e intentar traeros un mix de libros que me atrevería a decir que son bastante variados. La mayoría son lo que podríamos considerar clásicos, menos el primero que os voy a comentar. También decir que la lista va a ir desde el número 11 al número 1, pocas sorpresas con esto. Y también decir que voy a intentar tratar los libros de una forma relativamente rápida, ya que creo que, primero, son 11 libros, no quiero tampoco que este vídeo dure 3 días. Y luego que creo que de todos, o si no de todos, a lo mejor de menos uno o dos, tenéis ya un resumen específico en el canal. Así que nada, dicho todo esto, vamos a ir con el número 11. Pues en el número 11 se ha colado un libro que es la única novedad literaria que hay en este top 11 de este año. Ya sabéis que yo tampoco soy excesivamente fan de leer novedades, pero sí que es verdad que esto es una novedad a medias, ¿no? Ya que es un libro que se escribió hace bastante tiempo, pero que esta editorial ha editado recientemente en español, y hablamos de Respira, de Tim Winton. Es un libro que me sorprendió, es un libro del cual yo, ya os digo, esperaba poco, porque intento alejarme un poco de las novedades literarias, pero creo que esta es una novedad literaria o uno de estos libros escritos en la actualidad, podemos decir, que se escapa de lo que solemos ver. La mayoría de libros que yo he podido acercarme que se escriben en la actualidad, por desgracia, porque creo que muchas veces lo que nos llega no es lo mejor, sino nos llega lo que se convierte en más popular, tiene una calidad literaria regular, me atrevería a decir, ¿no? Pero en este caso, creo que Tim Winton se acerca mucho a esa literatura contemporánea, ¿no? Yo a veces lo comparaba con que tiene una literatura un poco similar a lo que yo reconozco de mediados de siglo de escritores norteamericanos, o sí, principios, mediados de siglo de escritores norteamericanos. También es verdad que supongo, sin yo ser un gran conocedor, que la cultura australiana pues coge esos rasgos, ¿no?, de la cultura norteamericana de una u otra forma, al final tienen la misma lengua y esto influye un montón. Pero que nos cuenta de una forma rápida también y sin mucho spoiler, porque ya os digo que voy a intentar hacer lo mínimo spoiler posible, en este libro de Respira. Tim Winton nos introduce a un personaje, el cual vive en un típico pueblo de que viven 4 gatos, por decirlo así, y termina juntándose con otro adolescente que tiene más o menos su edad, creo que es un poco más adulto, pero más o menos su edad, que es, bueno, un poquito canalla, pero luego terminan juntándose con una persona adulta, no se nos termina de decir el nombre, pero podríamos hablar de un treintañero aproximadamente, o una persona de 20 y largos años, y entre ellos al final se terminan apasionando por el surf, ¿no? Una cosa lleva a la otra y al final digamos que el libro, en los 2 primeros tercios, trata principalmente todos los temas de la amistad, de cómo el protagonista se siente un poco separado de sus amigos, porque termina de no conectar del todo, ¿no? Como que los conecta el surf, pero ya está, ¿no? Es como si no existiera el surf, estos amigos no serían amigos. Entonces, aquí creo que el autor nos intenta
demostrar un poco que esto no es una amistad real, ¿no? Sino que es como si dijéramos más una compañía o un compañerismo. Yo personalmente también pienso lo mismo, creo que si tú con una persona solo puedes hacer una cosa, en este caso ir a surfear, no creo que sea tu amigo, significa que es simplemente una persona con la que compartes un hobby, te lo puedes pasar muy bien, lo que podríamos definir como colega, pero no son tus amigos. Pero bueno, creo que intenta el autor llevarnos por este lado. Y luego lo más sorprendente del libro, que creo que por eso a mí me terminó gustando mucho, es cómo nos introduce en situaciones muy incómodas que nos suceden en la adolescencia. En este caso, ya digo, la aventura del protagonista empieza sobre los 12-13 años. Ya digo, no voy a decir todo que sea exactamente como es, ya que primero, este libro lo leí hace como medio año, seguro, como mínimo, y luego porque creo que no es relevante. Pero bueno, digamos que vemos esa evolución del personaje de una etapa de bastante niñez o cercana a la adolescencia, pero niñez de 11-12 años, hasta una etapa ya de un adolescente más adulto, como serían los 16-17. Pero vemos como al final de esta etapa al protagonista le suceden X eventos que lo terminan traumatizado de por vida, ¿no? Y creo que esto es lo que hace la obra especial, ¿no? Si las dos primeras partes de la obra ya son muy buenas por cómo trata todo el tema de la amistad, de la adolescencia, de ese desarrollo durante estos años que suelen ser muy complejos, y lo hace de una forma perfecta, este cierre, esta sensación también de cómo todos estos traumas que nos suceden en la adolescencia, que es un proceso de mucho cambio, nos pueden marcar de una forma muy abrupta en el futuro. Yo todo lo que he leído de este libro son o gente, que luego lo veremos con otro libro que comentaré un poco lo mismo, o gente que le encanta por cómo trata estos temas, o gente que lo odia porque pone al lector, aunque a mí no me lo parece porque a mí no me suele pasar, ¿no? Pero pone al lector en una situación muy incómoda, ¿no? De cuestionarte las cosas y cuestionarte si esto que está contando el autor es positivo o no. Yo ya digo, siempre intento separar lo que se cuenta de cómo se cuenta. Y creo que cuando algo que te han contado te altera mucho o te hace sacar todos tus sentimientos y toda esa bilis, si es algo negativo, es que el autor está consiguiendo lo que quiere. Pero ya digo, las dos últimas partes la última parte del libro es un poco incómoda, pero creo que el autor lo lleva de una forma magnífica. También destacar libros de asteroides. Este libro es una maravilla. Es el único libro que he leído de ellos, pero editan súper bien. El libro también está muy bien editado en cuanto a los materiales y es algo que también me gusta destacar. Pero lo dicho, se ha colado porque creo que es, así como el título se llama Respira, creo que es un aire fresco para la literatura. Creo que este es el tipo de literatura que hace que los lectores en general y la buena literatura siga existiendo. Que se siga publicando esto en el año 2024 a mí solo hace que reconciliarme con el mundo editorial. Así que nada, dicho esto, a mí es una novela que me ha gustado mucho, tiene su parte incómoda, pero hay que entenderla y cada uno puede entenderla como quiera e interpretarla como desee y sacar sus propias conclusiones. Vamos con el siguiente libro. Este libro también, bueno, destacar un poco, la mayoría de autores son autores que yo no he leído antes, aunque durante este año la mayoría de autores los he leído por duplicado, triplicado o mucho más. El siguiente libro es ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, de Raymond Carver. Este es el primer compendio de cuentos que yo leí de Raymond Carver. Raymond Carver al final es un cuentista. Todo lo que escribe son cuentos, salvo que yo esté equivocado. No sé si tiene algún pequeño relato, no sé si tiene algo de poesía, creo que no, pero al menos hasta donde yo sé, él es conocido por sus cuentos. Y esta es la primera novela que yo leí de él. Esto es algo que durante los libros que voy a comentar ya veréis también que la mayoría de novelas que he elegido de los autores que he leído por duplicado o triplicado suelen ser sus primeras novelas porque creo que, por una parte, son las que más me han impactado y también por otra porque realmente creo que son las mejores dentro de lo que yo he leído. Pero por eso decía que se mezcla un poco de objetividad y subjetividad, ¿no? ¿Qué tiene de especial Raymond Carver en ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Principalmente es uno de los pilares fundamentales del realismo sucio, sobre todo el realismo sucio norteamericano. Y en este libro, a diferencia de Catedral, que también lo leí, y a mí no me llamó tanto, creo que es un realismo sucio real, creo que nos trata todas esas incomodidades que se viven en el día a día
en las familias normales, en las familias que más podemos interpretar como norteamericanas, porque al final es un libro, obviamente, de un autor norteamericano, y estas incomodidades también, ¿no? Estas incomodidades del día a día, que muchas veces la cotidianidad de las familias, la cotidianidad de los personajes, y estas cosas que les suceden, muchas veces en literatura termina siendo lo que más nos marca, ¿no? No buscamos algo fantástico o irreal, ¿no? Cuanto más real es, parece que más nos impacta y parece que más nos molesta en algunos casos, ¿no? O que más nos hace sentir esa incomodidad que yo defino como molestia o a mucha gente le sucede. Al final, como digo, creo que se me queda un poco corto hablar de quieres hacer el favor de quedarte, por favor, porque al final, como son muchos cuentos, definir un cuento en concreto es un poco complejo. Entonces creo que yo definiría a Raymond Carver y este compendio de cuentos como esto, ¿no? Un realismo sucio muy bien conseguido, muy realismo sucio de verdad, no sin matices, no, de verdad, que nos hace sentir incómodos, que nos hace meternos en la piel de protagonistas que viven situaciones que aparentemente son normales, como las que yo muchas veces creo que en este tipo de libros de realismo sucio me identifico porque veo cómo yo reacciono como estos protagonistas, ¿no? Como estas cosas ¿cómo decirlo? Que te nublan la cabeza, ¿no? Que las estás masticando, las estás rumiando, te hacen tener momentos incómodos con otra persona porque tú tienes una contestación que no es la debida, porque la otra persona lo puede malinterpretar o no. Creo que todo esto se consigue de una forma magnífica. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Obviamente, como digo, a mí Catedral no me impactó tanto, me sigue pareciendo un buen compendio de cuentos. Tengo muchas ganas de leer sus otros compendios, creo que seguro tiene dos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y el cuarto, la verdad es que no me acuerdo del nombre. Pero bueno, en general, Raymond Carver se cuela en mi top 10 de este año por mi amor por el realismo sucio, por una parte, y luego porque la verdad es que también me apetecía introducir algo relacionado con los cuentos y creo que vale la pena. Vamos con el siguiente libro. Es el top 9, pero se podría haber colado en un top más arriba. También es verdad que lo leí a principio de año. Es esta sensación muchas veces de que no sabes dónde colocar los libros porque se te hace complejo. Pero vamos con Lolita, de Nabokov. Si hablábamos primero de lo incómodo que para mucha gente es Respira, este libro se lleva la palma, ¿no? Creo que hay muchos motivos por los cuales este libro se lleva la palma. Lo primero es, creo que mucha gente se acerca al libro sin conocer absolutamente nada sobre el libro. Entonces, tú ves aquí y lees Lolita y te piensas, bueno, pues va a ser una historia sobre un adolescente. Que bueno, que más o menos lo es, ¿no? Sobre una niña adolescente, pero no tiene nada que ver, ¿no? Creo que, como digo, mucha gente se espera otra cosa cuando se acerca a la novela. Yo también lo entiendo porque yo me acerqué a ella de una forma, ¿cómo decirlo? Sin conocerla demasiado, pero es que al final con que leas un poquito la contraportada, pues oye, te sobra. Y con que leas las dos primeras páginas, te sobra para saber de qué va a ir la novela. ¿De qué trata Lolita? Para los que no sepáis, pues al final es la historia de un depravado mental, pedófilo, pederasta que abusa de una niña, ¿vale? Para intentar resumirlo, esto es algo que no es spoiler, esto es algo que se sabe desde la primera página prácticamente. Pero ¿qué tiene de mágico Lolita y qué tiene de mágico Nabokov en su escritura? Pues es que el punto fuerte de esta novela, como de todas las que voy a comentar en este top, es lo bien escritas que están, ¿no? Al final yo siempre lo digo, como estaba diciendo antes, si una novela te incomoda, generalmente es porque está bien escrita. Si una novela está mal escrita, simplemente dices, oye, esto está contado fatal y te da absolutamente igual. Pero cuando está muy bien escrita, cuando tú te la crees, cuando tú crees que esto es real, ahí es donde te incomoda de verdad. Y Nabokov es que escribe de una forma magnífica, pero magnífica a un nivel exagerado. Tengo muy pendiente leer más libros suyos, pero la verdad es que, pues por una cosa u otra, pues no, la verdad es que no me he lanzado a leer nada más suyo. Pero es que creo que de todo lo que yo he leído este año, no sé si me atrevería a decir que Nabokov es la persona que mejor escribe. En cuanto a mejor, yo no te voy a decir que la historia sea la mejor, porque esto es otro tema. Al final creo que las historias dentro de los libros son muy importantes, más allá de la calidad literaria, de la calidad de la escritura. Creo que esto es mejor decirlo así, pero es que Nabokov es un maestro de la escritura. Escribe de una forma magnífica, te das cuenta de que te va llevando y tú te estás creyendo lo que te está contando.
Al final, en Lolita se nos cuenta la historia de un personaje que durante toda la historia realmente lo que está intentando hacer es justificar lo que le hace a esta tal Lolita, ¿no? De cómo abusa de su poder con ella, de cómo, pues bueno, hace cosas que no, obviamente no se deberían hacer, pero vemos como este protagonista, gracias a la forma en la que tiene que escribir el autor, es que parece que nos convenza, ¿no? Y por esto a mucha gente le resulta un título incómodo o le resulta un título incluso prohibitivo, porque da la sensación de que el autor quiera justificar este tipo de actos. No es el autor el que quiere justificar este tipo de actos, es el protagonista. El protagonista no es el autor. Pero el autor lo que tiene que hacer es que tú te creas al protagonista. Y sin duda en este libro, en Lolita, lo consigue. Creo que tenéis resumen en el canal, si no lo tenéis, de todas formas, buscad por YouTube, porque hay miles de resúmenes de esta obra. Lo dicho, para mí es una obra imprescindible, pero tenéis que entender que es una obra que os puede hacer sentir muy incómodos. Espera, espera. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque te gustan la literatura y los libros en general. Así que no dudes en suscribirte y darle a la campanita para enterarte siempre de que suba un vídeo nuevo al canal. Dicho esto, sigamos con el vídeo. Si Lolita es un libro que te hace sentir incómodo, el siguiente libro no lo es menos. Y creo que hay un patrón aquí bastante claro, me estoy dando cuenta, de libros que te hacen sentir un poco incómodo y que te hacen replantearte muchas cosas. Y es que hablamos del Túnel, de Ernesto Sábato. Un libro muy diferente, un libro muy cortito, 150 páginas, Lolita tiene casi 400. Es decir, si os gustan las cosas incómodas y no habéis leído ninguna de todas estas, pues oye, el Túnel es una buena forma de iniciarse por su longitud. ¿Qué intenta buscar el Túnel? Bueno, el Túnel al final es una obra mucho más existencialista que las otras, aunque las otras creo que simplemente te cuentan. Me costaría más definirlas dentro de un tipo de obra, pero creo que intentan buscar más una literatura más pura. El Túnel sí que creo que intenta buscar más esa parte filosófica del existencialismo, pero un existencialismo diferente, como ya dije en su día, al de otros autores, ya que, bueno, principalmente la obra nos cuenta de cómo el protagonista es un pintor que termina obsesionándose por una mujer a la cual le ha gustado su pintura, ¿no? Y él se da cuenta de decir, esta es la única mujer de verdad que ha venido por aquí y entiende mi pintura. Empiezan un tipo de relación, pero aquí se juntan dos factores. Bueno, no es que se junten, sino que son relevantes para la obra, y es que esta mujer simplemente está con él, pues como si dijéramos, con una aventura. Es una mujer que hace lo que le apetece en su vida, como cualquier persona puede hacer, y está con él, pues dentro de una aventura. Esta mujer de alguna forma le oculta mucha información al protagonista, oculta información, lo engaña, por decirlo de otra forma, y este protagonista termina como volviéndose un poquito majara de la obsesión que tiene por esta mujer y termina matándola. Esto no es un spoiler porque nos lo cuenta en el primer momento del libro, o sea, en la primera página, en la primera coma, nos dice qué es lo que ha sucedido. Y simplemente luego te lleva para atrás y te dice, vale, ha sucedido de esta forma. Me parece que es una novela magnífica por lo que estaba comentando, porque primero te hace cuestionarte qué es lo que está bien y lo que está mal. Obviamente está mal que alguien sea un asesino, pero sí que te puede llegar a introducir en su mente y decir, vale, ¿es normal esta obsesión? ¿Me hubiera podido pasar a mí? Pues hombre, yo intentando ponerme en la piel como hombre y como muchos otros hombres, estas obsesiones existen. Cuando te obsesionas por una persona es algo complicado de llevar, es algo complicado de tratar y muchas veces lo normal es que no, por suerte, ¿no? Pero en estas ocasiones ves qué es lo que sucede cuando esa obsesión va más allá y se te va de las manos, ¿no? Entonces creo que llegas a... No al nivel de Lolita, creo que Lolita es diferente, creo que en Lolita, aunque el autor intente eh, excusarse, no excusarse, ¿no? Sino que el protagonista de la obra intenta excusarse de lo que ha sucedido, tú en ningún momento, o al menos a mí me pasó, ¿eh? En ningún momento te lo terminas de creer, todo el momento sabes que es la excusa de un protagonista o de una persona para intentar librarse del crimen tan horrendo que ha hecho. En este libro me parece que es una cosa un poco diferente, ¿no? Te va llevando hacia las etapas de esta locura, de cómo el protagonista se va volviendo loco y tú de alguna forma puedes incluso entenderlo.
no puedes justificar el final, obviamente, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Lo que me refiero es que ves como esta obsesión por la otra persona, que la otra persona le esté, no voy a decir ignorando, pero le esté ocultando información, él se da cuenta que le está ocultando información, te puede llevar a la obsesión. Entonces, por esto digo que no es que algo se justifique, pero es algo que puedes llegar a entender y puedes llegar no sé cómo decirlo, ¿no? Pero te crees muy bien la obra porque dices, esto es verdad, ¿no? Y creo que también lo que consigue muy bien Ernesto Sábato en esta obra es como crearte a ti con esa tensión, ¿no? Que te la estás creyendo y tú estás todo el momento leyéndolo y estás tenso, que va como diciendo, ¿en qué momento la va a matar, ¿no? Porque como sabes que la va a matar es en plan de, ¿en qué momento va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Esto se está hirviendo a fuego lento, bueno, a fuego lento, aunque es una obra rápida porque son menos de 150 páginas, pero es como que va subiendo, va subiendo, va subiendo y tú estás esperando ese momento, ¿no? Y cómo va a suceder y en qué momento se va a enterar de tal cosa y todo el rato te está transmitiendo esta intensidad y te la transmite de una forma increíble y por eso el túnel de Sábato se cuela en mi top 8. Vamos con el siguiente libro, un libro que empieza de una forma muy similar a la anterior, creo que empieza prácticamente igual, y es que hablamos de Crónica de una muerte anunciada, en el cual, pues bueno, en la primera página también se nos cuenta cómo se va a cometer un asesinato. ¿Cuáles son las diferentes claves entre el túnel y Crónica de una muerte anunciada? Creo que en general ambos tienen ese punto de crearte una tensión, esa tensión de quiero ver cómo ha sucedido este crimen. Oye, ya que sé que has cometido un crimen, oye, dime por qué, dime cómo ha sucedido todo esto. Pero creo que la diferencia es que, aunque el túnel intenta ser mucho más existencialista, es una obra que intenta entrar dentro de ti y que tú te reflexiones algunas cosas, ¿no? de cómo habrías actuado tú, de si la forma de actuar del protagonista, tú cómo la habrías cambiado, ¿no? Si es justificable o no es justificable. En Crónica de una muerte anunciada se nos lleva por otro camino. En esta obra creo que lo que nos intenta contar es cómo las tradiciones, cómo la cultura nos puede llevar a cometer cosas que nosotros mismos no queremos hacer, pero las tenemos que hacer casi por obligación, ¿no? Porque, oye, si no hago esto, ¿no? Soy menos dentro de mi pueblo, soy menos dentro de mi cultura. Y si siempre se ha dicho que esto es lo que se tiene que hacer cuando pasa X cosa, lo estoy diciendo así porque no quiero hacer spoiler y muchas veces es complicado hablar de un libro sin hacer spoiler, pero es como, si, antiguamente era, si ha pasado A, por ende tiene que pasar B, ¿no? Sobre todo en todo lo relacionado con ajustes de cuentas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, toda esta sensación de castidad, toda esta sensación de orgullo, de honor, ¿no? Esto, aunque a día de hoy no voy a decir que por suerte en Occidente no pasa, pero mucho menos de lo que pasaba en antaño, ¿no? Antaño esto era como regla, ¿no? Si sucede A, va a suceder B. Y creo que esta Crónica de una muerte anunciada de García Márquez nos lleva por este lado, ¿no? Nos hace cuestionarnos, pues, primero todo esto, y luego creo que tiene un punto de, oye, no te creas todo lo que te cuentan, ¿no? Porque creo que fiarte de lo que te cuentan sin justificarlo, sin comprobar que es cierto, te puede llegar a cometer crímenes que a lo mejor se podrían haber evitado. Pero bueno, creo que en general Crónica de una muerte anunciada es una obra magnífica, creo que de lo que yo he leído de García Márquez, que luego, spoiler alert, tendréis un vídeo en el Decepciones del 2024, a mí es la que más me ha gustado de García Márquez. Es una obra corta, creo que es una obra diferente a las otras que he leído suya, no se acerca al realismo mágico, o al menos yo no lo he visto de una forma clara, es una obra mucho más humana, de nuevo, desde mi punto de vista, y por eso se cuela en mi top 8. En mi top 7 es un libro que no veis aquí, no lo tengo, porque justo se lo he dejado esta semana a mi padre, a ver si tengo suerte y se lo lee, pero es Espera la primavera, Bandini. Ya muchos sabéis que yo soy un gran fan de John Fante, y Espera la primavera, Bandini fue mi primera llegada al autor. Creo que es un libro que, aunque no te cuente nada de una forma específica, y me refiero, no es un libro que, como estaba comentando antes, que trate una temática súper compleja, súper intrincada, que nos haga cuestionarnos nuestra vida o que nos haga cuestionarnos nada.
que en parte creo que tiene un poco de todo, pero nada de ello, por decirlo de alguna forma, se cuelan en mi top 11 por dos razones. Primera, porque John Fante para mí es Dios, y luego la segunda, porque creo que voy a añadir una tercera, fue mi primera aproximación al autor, y a pesar de ser mi primera aproximación, creo que es su mejor libro. Creo que esto es bueno y a veces malo, porque creo que cuando llegas a un autor nuevo, si te lees su primera novela y es la mejor, creo que las otras pueden llegar a decepcionarte. No es lo que me ha pasado con Fante, pero sí que es verdad que luego he sabido ver que el resto no están a esa altura tan alta. Y luego también porque fue mi introducción hacia la parte del realismo sucio, ¿no? Yo no conocía el realismo sucio hasta que me introduje con John Fante y me abrió un mundo magnífico de una literatura que yo no conocía o al menos yo no interpretaba como tal. ¿Qué nos cuenta Espera la primavera Bandini? Básicamente todo lo que es realismo sucio, pero más en concreto en esta historia de John Fante, al final, como estaba diciendo con el libro de Carver, este tipo de historias nos introducen a familias normales y corrientes, con sus problemas normales y corrientes, pero te chocan de lleno porque normalmente la literatura no te lo sabe contar, ¿no? No te sabe contar en este caso, como es en Espera la primavera, como un niño adolescente se siente fuera de lugar, se siente asqueado con el mundo, como muchos adolescentes les pasa, cómo odia a su padre de alguna forma, cómo no entiende a su madre, porque su madre es hiperreligiosa y él no entiende bien la religión, o sí, pero le da un poco igual, él está al béisbol, él está a las mujeres, también tiene trazas de querer ser escritor, pero vemos cómo esta evolución, ¿no? De un adolescente que está totalmente fuera de lugar, que no sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo, que no sabe hacia dónde va a tirar, porque él quiere una cosa, mañana quiere otra, se le da bien otra diferente, su padre quiere una cosa de él, su madre solo hace que regañarle, no encaja en el mundo. Creo que esto es algo que a mí al menos me chocó mucho porque me hizo sentirme de alguna forma identificado con algunos de los patrones, ¿no? Supongo que esto le pasa a muchísima gente que es adolescente, le gustan muchas cosas, no sabe para dónde tirar, el mundo lo presiona por un lado, nunca se siente suficiente, muchas decepciones. Y esto en Espera la primavera se nos cuenta de una forma magnífica, ¿no? Se nos cuenta de una forma increíblemente buena. No hay mucho más que decir de la obra, encima como no la tengo aquí me siento extraño. Pero es que la literatura de John Fante, la literatura de este autor es magnífica y este realismo sucio que él interpreta me parece increíble. Por eso está en mi top 11 de este año. Podrían haberse colado otros libros suyos, creo que he leído 8 novelas suyas. Pero tampoco quería que el top quedara eclipsado por un solo autor. Creo que solo hay un autor aquí que tiene 2 libros, pero es que tiene que estar, porque es posiblemente el mejor autor de todos los tiempos. Y en su siguiente libro vamos a hablar de él. Y es que en este caso, un autor que se ha colado 2 veces y el siguiente libro, pues veréis en qué top está, es Apuntes del subsuelo, de Dostoyevsky. Esta obra creo que en otros países o en otras ediciones se llama como Memorias del subsuelo, pero es exactamente el mismo libro. ¿Qué nos cuenta Dostoyevsky aquí? Bueno, creo que Dostoyevsky aquí, como ya está en esa segunda etapa de encarcelamiento, empieza a tocar muchas ramas existencialistas, ¿no? Cómo se encuentra un hombre totalmente fuera de lugar en una sociedad que no lo acepta, y ya no es que la sociedad no lo acepte, es que él mismo no acepta a la sociedad, ¿no? Creo que esto es muy recurrente en estas obras de Dostoyevsky de, oye, la sociedad no me acepta, pero es que yo tampoco la acepto a ella. Entonces, no es simplemente que yo esté fuera de lugar, es que yo estoy cómodo estando fuera de lugar y es que no tengo otra solución. Y a su vez intenta contarnos todas estas emociones que a él lo involucran, ¿no? Esta lucha interna por intentar adaptarse de la mejor forma posible sin ser capaz. Pero creo que al fin y al cabo es que la mejor forma de definirlo es como estaba diciendo desde el principio, ¿no? Como un protagonista se siente incapaz de integrarse en la sociedad, pero es que no quiere porque odia todo eso que la sociedad promueve, ¿no? Entonces a él realmente le da igual, se siente incómodo porque no se puede integrar, pero a la vez es que no quiere. No quiere a su vez porque él mismo también tiene como un tipo de dualidad interna, porque parece un personaje que es como muy inteligente, muy lúcido, que es muy consciente de todo lo que realiza, pero a la vez tiene como muchos toques autodestructivos, porque no, como, al no querer integrarse en la sociedad, pues claro, no, solo hace que estar en situaciones incómodas, ¿no? En situaciones que no le benefician en la vida. Y bueno, creo que esto es simplemente un resumen, creo que resumir este libro es muy complejo, como ya he dicho, tenéis un resumen específico dentro del canal.
Y vamos con la siguiente obra. Empezamos a entrar en el top. Bueno, este era el top 5, que es que no sé ni contar ya, tengo aquí tantos libros. Y en el top 4, que ha estado a punto de colarse en mi top 3, pero creo que tenía otras obras que me han impactado más, aunque esta es una de las obras por excelencia. Hablamos de la Odisea de Homero. Creo que hablar de la Odisea es muy complejo. Tenemos que tener en cuenta que la Odisea de Homero es, primero, es de estas obras que hay que leer sí o sí, o sea, así como hay otras muchas que dices, bueno, pues si no pegas con el autor o no pegas con el tono o lo que sea, ¿vale? Pero es que la Odisea, igual que la Ilíada de Homero, hay que leerlas porque es que al final son las bases, prácticamente son las bases de la literatura. No voy a decir que sean los primeros libros escritos, pero sí que son estos libros que, como se dice mucho en la actualidad, una vez los lees, los ves en el resto de historias, ¿no? Creo que Homero fue el que inventó el viaje del héroe, que se comenta también, ¿no? De cómo vemos a un héroe que va dando tumbos, subes y bajas, que esto es lo que te hace en una historia poder conectarte con ella, ¿no? Y esperar lo siguiente, ¿no? Uy, ahora le ha pasado algo bueno, pero ahora va a pasar algo malo, ¿no? Y creo que es difícil definir esta obra, es difícil definir la Odisea, pero bueno, básicamente la Odisea nos cuenta la historia de Ulises o Odiseo, porque creo que depende de la obra también se puede definir de una forma, pero bueno, todos lo conocemos como Ulises. Una vez ha finalizado la batalla de Troya, que es lo que se nos cuenta en la Ilíada, y vuelve a casa, ¿no? Y vemos cómo le cuesta muchísimo volver a casa porque los dioses no quieren que vuelva, porque los dioses se lo ponen complicado y también toda la situación que se encuentra cuando llega a casa. Esta es la mejor forma de resumirlo sin hacer mucho spoiler, porque como decía, cuando leáis la Odisea vais a ver que al final no tiene nada de especial, pero no tiene nada, o sea, no tiene nada especial en cuanto a nada novedoso. Claro que no tiene nada novedoso, esta historia fue escrita hace 3000 años, pero cuando entendéis la importancia de la misma, pues podéis también valorarla, ¿no? Como es justo. No se ha colado en mi top 3 porque creo que hay otras obras que me han impactado a mí más, pero es que estamos hablando de una obra de hace 3000 años. Una cosa que hay que destacar y que a mí me pasó, o que yo tenía ese prejuicio antes de acercarme a la obra, es que es mucho más sencilla de lo que podéis imaginar. La Odisea no voy a decir que sea una obra fácil, pero es una obra que yo esperaba mucho más compleja por su antigüedad, obviamente, ¿no? Pero luego cuando te acercas a ella es relativamente sencilla de seguir, es relativamente fácil de seguir. También yo tengo esta edición de Blackie Books, una edición que yo he hablado algunas veces de ella, también tenéis un vídeo específico. Y creo que está bien porque, sobre todo, si os acercáis a ella por primera vez, pues tiene muchas explicaciones, como por ejemplo, aquí os cuenta cuando sale un personaje, quién es el personaje, cuál es su contexto histórico. Entonces creo que todo esto también ayuda, si sois lectores, entre comillas, noveles, como cuando, no voy a decir cuando yo leí la Odisea, pero no sabía a qué me enfrentaba, creo que os puede ayudar mucho. Si ya tenéis una idea muy amplia de toda la mitología griega, pues quizá no haga falta, pero sí que es verdad que yo creo que son beneficiosas este tipo de obras, dependiendo del contexto, y creo que al final la Odisea es de estas obras que hay que leer porque es que son los pilares de la literatura que nosotros conocemos en la actualidad. Vamos a entrar ya en el top 3. Creo que es un top 3 que me ha costado mucho definir, porque creo que si me preguntas de aquí 3 meses o incluso de aquí 2 semanas sería diferente. Pero bueno, he decidido quedarme con estas 3 obras en el top 3. Creo que el top 1 era el único que tenía más o menos claro. Pero creo que al final estas 3 obras son las que más me han impactado por calidad literaria, por una parte, y luego por cómo me han hecho sentir a mí, ¿no? El tercer libro de este top, o el top 3, llamadlo como queráis, es una obra que, bueno, voy a decirla directamente, es Stoner, de John Williams. ¿Por qué me encanta a mí tanto Stoner de John Williams? Primero porque cuando yo lo leí, fue de estas obras que, bueno, yo no conocía mucho al autor, no empecé a escucharlo un poquito por ahí, al final me compré el libro, pero no esperaba demasiado. Pero es que me sorprendió porque creo que yo siempre pongo a Stoner y a John Williams porque creo que, bueno, yo también he leído Butcher's Crossing del autor, pero es que creo que lo que consigue es, sin contarte nada específico, sin contarte ninguna historia que sea nada de otro mundo, porque al final tenemos que tener en cuenta que esta obra simplemente nos cuenta la historia de un hombre desde prácticamente su adolescencia o su nacimiento, porque si os digo la verdad no me acuerdo en qué momento empieza, pero da igual porque esto no es lo relevante, hasta el día de su muerte. Y es una historia lo más normal, porque al final es un profesor de universidad que tampoco lleva una vida, digamos,
del otro mundo, ¿no? Podemos ver muchos toques de algunas cositas, porque podemos ver toques estoicos, pero es que a la vez en estos toques estoicos podemos pensar incluso en plan de, oye, ¿por qué el personaje no se revela un poco, ¿no? Y lo envía todo a paseo y se deshace de todo esto que le está molestando. Pero es que es una novela que está tan bien escrita que es de estas novelas que... Y yo soy de estos... Yo soy un lector muy disperso, ¿no? De estos que a la que se da cuenta está pensando en otra cosa, cuando lee más de 30 o 40 páginas ya tengo que cambiar de libro o tengo que empezar a hacer otra cosa porque soy muy disperso, por lo que sea, mi mente va así, por mucho que me haya acostumbrado a leer, por mucho que pueda ser capaz de leer bastantes horas seguidas, y si estoy 2 horas leyendo cambio mucho de libro, pero Stoner es de estas pocas obras que te lleva tan bien, te invita a seguir leyendo y tú realmente la estás leyendo y no sabes, o sea, no es que no sepas por qué, pero dices, oye, ¿no está pasando nada? Pero me lleva, me sigue llevando, me sigue llevando, me sigue llevando. Y no sabes cómo dices, pero tengo curiosidad porque le pasa al protagonista, porque aunque no le suceda nada extremo, creo que aplica muy bien lo que yo estaba comentando de la Odisea, de este viaje del héroe, de cómo un protagonista tiene estos subes y bajas, ¿no? Estos subes y bajas de... le pasa algo bueno, pues oye, le va a pasar algo malo, ¿no? Le pasa algo bueno, le va a pasar algo malo. Y creo que toda la parte está de estoicismo, aunque es un estoicismo, ¿cómo decirlo?, que tú lo puedes interpretar, no quiere decir que sea un estoicismo que te cuenta a ti como la filosofía estoica, no. Esto es algo que tú puedes ver al autor y decir, oye, pues es muy estoico. Bueno, sí, porque a lo mejor ya entiendes la filosofía estoica, o porque yo soy un obsesionado con ella a veces. Pero más allá de eso, además creo que tiene puntos como el manejo del tiempo, ¿no? Un protagonista que dice, bueno, mira, voy a dejar esto porque ahora mismo no puedo y de aquí 2 o 3 años lo volveré a retomar. Y después de aquí 2 o 3 años lo retoma, ¿no? Y ves como esto también en la actualidad, Stoner fue escrito hace, no sé si 100 años, pero 70, 80 años. Esto en la actualidad es muy complejo, vivimos en el día a día, nadie se plantea, bueno, de aquí 2 años haré tal cosa. Esto es como implanteable a día de hoy, pero en Stoner se nos plantea de una forma u otra. Creo que al final es una obra magnífica, creo que, ya digo, he elegido Stoner igual que podría haber elegido Butcher's Crossing, creo que ambas creo que por todo lo que también he escuchado y leído, a ti te influye más la primera obra que lees del autor, ¿no? Si lees Butcher's Crossing te puede influir un poco más, si lees Stoner te puede influir un poco más, porque es como ese primer impacto con el autor. Vuelves a leer a John Williams, te sigue maravillando, pero obviamente pues ese impacto que tienes o esa novedad pues la pierdes un poco, ¿no? Me queda solo una obra de leer por leer de John Williams, solo tiene 2 obras, pero es que escribe tan bien, escribe de una forma tan magnífica que es un autor, pues yo me atrevería a decir, obligatorio. La siguiente obra, mi top 2, es una obra que reúne diferentes características. Por una parte, todo lo bien escrita que está, obviamente, esto es un must en todos los libros que tengo aquí. Luego la distopía, que es una de estas, ¿cómo decirlo? Un género que a mí siempre me ha gustado con especial interés, ya que creo que soy de esas personas que todo lo que sea ver el mundo arder, pues oye, le, le vibra un poquito la sangre, ¿no? Le motiva. Y esto es lo que nos cuenta Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Me impactó mucho este libro porque sobre todo tenemos que tener en cuenta que este libro fue escrito, pues no lo sé exactamente, pero igual hace 70 años, 50 años, no pone nada, pero bueno, lo primero que me pone es de 1995, Herederos de José Saramago, entiendo que esto se publicó, o esta traducción, o esta compra en el 95, pero bueno, este libro es mucho anterior seguro. Creo que a mí lo que me magnificó de esta obra es, primero, lo bien contada que está, hasta qué punto te la puedes creer. Sí que es verdad que tiene un punto de distopía de cómo sucede la enfermedad. No, porque esto es al final como una epidemia. Bueno, pues cómo sucede la enfermedad creo que es lo de menos, creo que no es lo que afecta. Sí que afecta mucho a la obra, pero claro, se junta la calidad literaria enorme, la forma de escribir de Saramago, que es como muy diferente a lo que puedes leer de normal, pero muy diferente, pero a la vez a mí me gusta, porque así como decía lo de Stoner, de que te lleva, Saramago lo que te provoca es que tengas que estar muy atento, ¿no? Porque los diálogos están como entremezclados, es una cosa un poquito difícil de explicar, pero digamos que los diálogos no están partidos por la típica línea de que te corta, no, 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 está todo ahí mezclado y tú tienes que estar atento porque la única forma de saberlo es porque empieza en mayúscula, pero hay una coma mayúscula, esa es la forma de saber que viene un diálogo. Y como decía, esto te obliga a estar más atento y creo que es algo beneficioso, sobre todo cuando eres, de nuevo, un lector como yo, tan disperso. Y luego creo que a mí me impactó la obra por
por diferentes razones, ¿no? Por una, cómo trata todo al ser humano en sí, ¿no? ¿Cómo ves cuando las cosas se van de madre, cómo los humanos reaccionamos? El que es bueno intenta seguir siendo lo más bueno posible y el que ha sido siempre un poco malo, pero está como cohibido por la sociedad porque es lo que le toca, porque tienes que adaptarte al molde, ves cómo saca su parte más malévola y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Y cómo muchas veces ser demasiado bueno puede tener problemas, ¿no? Y sobre todo en una sociedad que se va de madre, que se descontrola y que, y que saca lo peor de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando la sociedad saca lo peor de todo el mundo, está bien que tú seas bueno con los tuyos, que no hagas nada malo per se, pero cuando hay alguien malo, pues quizá deberías hacer cosas malas, ¿no? Y en esta obra se nos trata todo esto de una forma increíble. Y además, creo que también a mí me gustó mucho porque me recordaba un poquito, y creo que esto a todo el mundo que lo haya leído recientemente, o incluso lo haya leído antes, pero luego haya sucedido, pues le puede recordar es todo el tema de la pandemia, ¿no? Del COVID. Creo que al final veías, ¿no? O yo veía en la obra de decir, oye, es que si el COVID se hubiera ido de madre, o sea, si se hubiera ido de madre de verdad, quizás esto que se nos cuenta aquí no sea tan distópico, ¿no? Quizás sea algo que podría suceder de verdad, o al menos a mí me lo parecía porque había como muchas pequeñas similitudes en algunas cosas, no tanto en la gravedad de la enfermedad, porque obviamente eso es lo que hubiera provocado que el COVID se fuera de madre, pero sí en cómo actuaban los estados, cómo las personas actúan, y a mí esto me chocó muchísimo. Por eso José Saramago se ha colado en mi top 2 y realmente es que creo que es una obra magnífica, que no te deja indiferente, que en todo momento también te tiene con esa tensión de querer, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Y al final creo que también tiene un cierre bastante bueno. Solo añadir que tiene como una especie de secuela, bien, no sé exactamente si es una secuela o es una obra que trata temas similares, pero bueno, que es Ensayo sobre la lucidez, que creo que también es una distopía, entonces tengo muchas ganas de leerla, seguramente esto ya sea planes para el 2025, pero bueno, hay que leer a Saramago y sobre todo creo que Ensayo sobre la ceguera es, de lo que yo he leído suyo, posiblemente su obra maestra. Y en el top 1, mi mejor libro del año, creo que esto yo lo tenía bastante claro desde el día que lo leí, tanto por la importancia del libro como por todo lo que cuenta, por también en parte su longitud, porque creo que al final un libro largo, bueno, es doblemente bueno, ¿no? Así como muchas veces se dice lo contrario, en literatura creo que no es así. Y es que hablamos de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Creo que sorpresas hay pocas, creo que este libro no le va a sorprender a nadie que lo haya leído. Creo que es, además de que Dostoyevsky es posiblemente uno de los mejores escritores de la historia, si no el mejor, aunque esto también muchas veces puede ser subjetivo, Crimen y Castigo es sin duda una de las mejores obras, ¿no? Yo creo que este es el cuarto libro que ya he leído del autor, obviamente sigo teniendo mucho, obviamente por ahí está Los Hermanos Karamazov, que se va a discutir el podio, como todos podemos suponer, pero es que Crimen y Castigo nos intenta profundizar de la forma más exquisita dentro de el ser humano. Al final se nos cuenta una historia que, al menos en su grueso, se compone de un par de semanas, 3 semanas, no más, no es una historia que se explaya mucho en el tiempo, y obviamente, como dice su título, nos cuenta la historia del protagonista, que es Raskolnikov, que ha cometido un crimen. Pero el crimen, como aquel que dice, no tiene mucho misterio, ¿no? Es un crimen de, pues, ir por casa. Lo que termina teniendo mucho misterio, lo que termina por abrazarnos al libro, ¿no? Y por intentar entender al protagonista, por intentar entender todo este existencialismo y algunas veces incluso el absurdo que está dentro de esta obra, vemos como el protagonista es que un poquito similar a lo que hablábamos en Apuntes del Subsuelo, ¿no? Yo creo que Apuntes del Subsuelo es una precuela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un libro que predijo lo que iba a ser Crimen y Castigo de una forma un poco diferente, pero lo que decía, este existencialismo, este absurdo de una persona que está totalmente fuera del sistema, una persona que tampoco parece claro que quiera estar dentro del sistema, porque en algunos momentos se nos comenta incluso de cómo las personas poderosas o cómo las personas inteligentes, cómo las personas que están de alguna forma más capacitadas tendrían que tener otros derechos, ¿no? Dentro de la sociedad o tendrían que ser tratados de forma diferente, algo complejo de decir y que podría incluso estar a debate. Pero como decía, al final vemos esta personaje que comete un crimen, todo el mundo alrededor suyo no lo sabe y está todo el tiempo en un tira y afloja, en situaciones en las cuales
el resto de protagonistas saben que a Raskolnikov le pasa algo, pero no terminan de asociarlo con el crimen que ha sucedido, porque todos saben que este crimen ha sucedido, pero no lo asocian realmente con él, salvo un par de personas, alguna vez como chascarrillo, como broma, pero es que el propio Raskolnikov, en muchas situaciones yo he visto que él se ve atormentado por cometer el crimen. No, es una persona que ya está atormentada antes de cometer el crimen, o al menos es mi sensación, ¿eh? Y es que este tormento solo hace que empeorar cuando comete el crimen, ¿no? Y intenta llevarnos a través de este pensamiento de una persona que está, como decía, es que es un poco repetitivo quizá lo que decía con Apuntes del Subsuelo, ¿no? Pero que está descontenta con la sociedad, que, que por culpa de este descontento incluso se convierte en una persona enfermiza, porque él no, como que todo lo que tiene en su mente le termina afectando de una forma increíble a nivel físico. Y creo que no voy a decir mucho más que esto porque creo que es una obra que todo el mundo tiene que descubrir por sí mismo. Yo ya sabéis que intento hacer los menos spoilers posibles. A mí, personalmente, los spoilers me dan igual porque yo intento centrarme más en la calidad literaria. Pero al final creo que lo importante es que os acerquéis a esta obra. Tenéis que tener en cuenta, esta es una obra de leer en el escritorio, sentadito, coger el lápiz, tomar apuntes, subrayar, poner los posits si es necesario o lo que sea, pero creo que es una obra que hay que leer con mucha atención porque también creo que es muy importante perderse, porque hay muchas ramificaciones, porque Dostoyevsky, creo que otros autores rusos utilizan para la misma persona 3 o 4 nombres diferentes, entonces quizá incluso tener al lado una chuleta, un papel en el cual os diga, oye, esta persona tiene estos 4 nombres, esta otra persona tiene estos otros 4 nombres. No sería descabellado, si sois una persona de memoria corta como yo, pues podría ser interesante, pero hay que leerla, de una forma u otra, 30 paginitas al día, un capítulo al día, porque son capítulos muy cortos, bueno, cortos, de 20-30 páginas, la mayoría de ellos. Así que nada, gente, poco que decir, leed Crimen y Castigo. Y esto ha sido todo, estos son todos los libros de mi top 11 del 2024, mejor dicho. Ha sido un año muy bueno, ya os traeré un resumen de todas las lecturas, bueno, todas las lecturas, un resumen de mi año. Como he dicho también antes, tenéis, creo que de todos, o prácticamente de todos, tenéis un resumen específico en el canal, si queréis ir a él de forma específica, pues oye, algunos los intentaré dejar por las pestañas, pero no me deja poner tantos, así que si lo buscáis en YouTube, pues os aparecerá seguro. Decidme qué os han parecido estos libros. Debajo en la cajita vais a tener diferentes links a diferentes sitios. Por una parte la página web, por otra parte Instagram y por otra parte a mi lista de deseos de Amazon. Que oye, si alguna vez os compráis algo y queréis que el mismo libro me llegue a mí, pues yo encantado. Y por último, también como siempre, más importante, si os gustan este tipo de vídeos, de la forma que mejor me podéis ayudar es dando un like, suscribiéndoos y si ya le dais a la campanita, increíble. Nada gente, estos han sido mis libros de 2024 y hasta la próxima. Chao.